Y ahora presentamos el verdadero conocimiento. En Colosenses 3, versículo 10, el apóstol Pablo declara: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos viendo lo que la Biblia habla en cuanto al conocimiento verdadero, también advirtiendo en contra del falso conocimiento. Llegamos a el conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En intervenciones anteriores he hablado sobre 1. La falsa ciencia o el falso conocimiento. 2. El problema no es el conocimiento. 3. Los sabios de este mundo y Dios. 4. La fuente del verdadero conocimiento. Y llegamos al punto 5 hoy: el conocimiento del bien y del mal, citado en Génesis 2, versículos 16 y 17. Me refiero a el mandamiento en forma de prohibición de Dios al ser humano, en el sentido de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La violación a tal mandato se constituye en el primer pecado del ser humano. La Biblia textual traduce Génesis 2, versículos 16 y 17 de esta manera: y ordenó YHWH, Elohim, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Exactamente cuando el hombre come del árbol, en violación a lo que Dios manda, sucede lo que dice Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A veces personas ingenuas preguntan si el fruto prohibido sería una manzana. Bueno, la Biblia no dice que era una manzana. Otros, con una connotación más profunda, dicen, especialmente filósofos, hombres de ciencia, que Dios lo que da a entender es que se opone al conocimiento, que Él está en contra de la ciencia, que a Él no le gusta que el ser humano tenga conocimiento. Federico Nietzsche, filósofo alemán que vivió desde el 1844 hasta el 1900, escribió un libro titulado El Anticristo, no apto para todo cristiano, no apto para todo creyente. No se lo recomiendo a todo creyente, a menos que tenga una base sólida, un fundamento sólido teológico y de la Biblia per se. Sí, porque es peligroso y puede confundirles. Si escuchando a ateos sin fundamento o con argumentos de niños ahí en el recetario del doctor Héctor Heredia, muchas personas llegan a dudar de la fe, a oponerse a Dios, escuchando a estos hombres que no tienen ni una cuarta parte de la ciencia que tenía Federico Nietzsche. Imagínense si leyesen un libro de los tantos que escribió Nietzsche. Entre ellos tenemos La Gaia Ciencia, que lo he leído, Más allá del bien y del mal, que también lo he leído. También Así habló Zaratustra, que muchos consideran el mejor libro, el más importante libro de Federico Nietzsche. Humano, demasiado humano, entre otros, que no se los recomiendo a todo cristiano. Bueno, en el libro El Anticristo, Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche dijo lo siguiente de lo que pasó allá en Génesis capítulo 2 y el capítulo 3. Dice: ¿se ha entendido bien la famosa historia que se encuentra en el principio de la Biblia, la del terrible miedo de Dios ante la ciencia? No se ha comprendido. Este libro del sacerdote por antonomasia comienza, como es justo, con la gran dificultad íntima del sacerdote,
El sacerdote tiene solo un peligro. Por consiguiente, Dios tiene solo un peligro. El viejo Dios, todo espíritu, todo gran sacerdote, todo perfección, pasea por distracción en sus jardines, pero se aburre. En vano luchan contra el tedio de los dioses mismos. ¿Qué hace Dios? Bueno, inventa al hombre. El hombre es divertido, pero he aquí también el hombre se aburre. La compasión de Dios por la única miseria de todos los paraísos, o que todos los paraísos tienen en sí, no conoce límites. Pronto creó otros animales. Primer error de Dios. El hombre no encontró divertidos a los animales. Fue su amo. No quiso ser un animal. Después de esto, Dios creó a la mujer y en realidad entonces acabó de aburrirse. Pero acabaron también otras cosas. La mujer fue el segundo error de Dios. La mujer es por naturaleza serpiente, Eva. Esto lo sabe todo sacerdote. De las mujeres procede todo el mal sobre la tierra. Eso también lo sabe todo sacerdote. Por consiguiente, también ella viene de la ciencia. Precisamente de la mujer aprende el hombre a gustar el árbol del conocimiento. ¿Qué había sucedido? Bueno, el viejo Dios se vio acometido de un tremendo error. El hombre mismo se había hecho su mayor error. Dios se había creado un rival, la ciencia. Dice, la ciencia nos hace iguales a Dios. Cuando el hombre se hace sabio, han terminado los sacerdotes y los dioses. Moraleja, la ciencia es la cosa vedada en sí. Es lo único vedado. La ciencia es el primer pecado, el germen de todos los pecados, el pecado original. Solo esto es lo moral. Tú no debes conocer. Todo lo demás se sigue de aquí. El tremendo miedo experimentado por Dios no le impidió ser hábil. ¿Cómo nos defenderemos de la ciencia? Este fue durante mucho tiempo su problema capital. Respuesta: arrojarlos o arrojar al hombre del paraíso. La felicidad, el ocio, conducen a pensar. Todos los pensamientos son malos. El hombre no debe pensar. Bueno, en palabras sencillas, según Nietzsche, lo que Dios prohibió fue que el hombre tuviera ciencia, que tuviera conocimiento. Le tiene miedo, según Nietzsche, Dios al conocimiento. El conocimiento, según Nietzsche, es el primer pecado. Es el pecado original. A Dios no le gusta que el hombre piense y por eso le arrojó del huerto. Eso es, en síntesis, lo que quiso decir Nietzsche. Todo esto es mentira e incluso es blasfemia. Si Dios tiene miedo al conocimiento, ¿por qué Él mismo tiene todo conocimiento? Y ellos lo admiten. El mismo Nietzsche lo admitió. El mismo Satanás también. En Génesis 3, versículo 5 le dice Satanás o la serpiente a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de él, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que ellos saben, Satanás sabe que Dios tiene conocimiento. Entonces, si él le tuviese miedo al conocimiento, no tuviera conocimiento. Parece una repetición necesaria, pero no lo es. Usted no puede tener algo si usted le tiene miedo a eso. Entonces Dios tiene conocimiento, por lo tanto no le tiene miedo al conocimiento. Ahí le presenta a muchas personas, siervos de Dios, a los cuales Dios les dio conocimiento. Podemos citar a muchos, entre ellos a José, a Salomón, a Bezaleel, a Daniel, entre otros. Esto no sería así si Dios tuviera miedo a la ciencia. Bueno, sobre lo acontecido en Génesis capítulos 2 y 3, de la prohibición del pecado y el pecado del hombre al desobedecer a Dios,
al comer del árbol prohibido, podemos decir varias cosas. Número uno, Dios pudo prohibir esto porque Él, conociendo de antemano el futuro, sabía lo que iba a acontecer con el ser humano después que comiese de ese árbol prohibido. Sabía toda la miseria que iba a suceder, que comenzó ahí desde que el hombre violó el mandamiento de Dios. Ahí comenzaron todas las desgracias y los dolores para el ser humano, y Dios quería evitar el sufrimiento al ser humano. 2. Más que comer de una fruta, Dios está prohibiendo al hombre la desobediencia. El error del hombre no fue simplemente comer de una fruta, fue desobedecer a Dios. Lo peor es la desobediencia a Dios. Esto es lo peor. 3. No quiere decir que Dios no quería que el hombre experimentara el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios también conoce el bien y el mal. Eso significa, si el hombre conocer el bien y el mal significa experimentarlo, Dios conoce el bien y el mal. Y nadie puede probar que Dios experimente el mal o lo malo. No, Dios no tiene que hacer lo malo para conocerlo. Como he dicho y seguiré mostrando, Dios no está en contra de la ciencia. Él no se opone a la ciencia. Él se opone a la falsa ciencia y a los que pretenden ser sabios, pero se oponen al que todo lo sabe, al que tiene todo conocimiento, al hacedor. Le diría a todo el que piense así lo que dice Isaías en el capítulo 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor.